queríamos, como comenté al principio, hablar un poco de la interculturalidad, ¿no? Y cómo en los paradigmas que estamos viviendo hacia nuevos paradigmas, ¿no? Cambios de paradigmas en el siglo XXI, que nosotros decíamos de reconocer la promoción y la protección de los derechos humanos, que es el pilar fundamental en la concepción y diagramación de políticas públicas, empieza a verse más la necesidad de entrarle a este concepto de interculturalidad, que está en construcción porque hay diferentes miradas, hay diferentes también trabajos que ya se han hecho hace ya mucho tiempo. También hay muchos marcos jurídicos, como la ley de interculturalidad, y para la cual se trabajó con un equipo en el gobierno anterior, que hoy no está funcionando. Pero está la ley de educación intercultural bilingüe en provincias como en el Chaco, Neuquén, algunas también iniciativas. Y siempre cuando hablamos de interculturalidad estamos pensando en las poblaciones aborígenes, ¿no? Que Argentina, pero que también que Argentina tenemos muchos grupos aborígenes, no es uno solo, y tampoco es cuestión de meter a todos en una misma bolsa, ¿no? Entonces, esa relación de la interculturalidad habla de deudas históricas también. Entonces, ¿cómo saldar esas deudas en estos tiempos? Si bien hay muchos avances, y también dentro de ellos quiero también reconocer el trabajo que hace la Universidad Nacional de General Sarmiento en su centro cultural, que tiene una actividad constante, cómo ellos también aportan, ¿no? O sea, cómo cada nivel va tratando en educación de aportar y de encontrarse, que tiene que ver con eso, ¿no? Cómo llegan los reclamos también de las poblaciones indígenas de distintos lugares. Entonces, destaco en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que ahora actualmente en este momento se están haciendo jornadas, donde tiene ya que se llama Reencuentros con los Pueblos Originarios. Y allí hacen charlas en las cuales invitan a las comunidades, y ya hace bastante tiempo que lo hacen. Y es una forma de también, siempre decimos, ¿no?, que el conocimiento acerca en vez de distanciar. Entonces, acercarnos a conocer desde las propias comunidades, creo que también es una posibilidad que hay que poder seguir avanzando. Y por otro lado, hay un trabajo que hizo el INADI en el gobierno anterior, en el cual hay unos pequeños manuales, unos pequeños libritos, que son documentos temáticos. Bien. Y en ese documento temático hay uno que es de racismo hacia una Argentina intercultural. Y entonces algo que pone en evidencia, ¿no?, cómo fuimos transitando desde la historia argentina, pasando, el siglo XIX a Campaña del Desierto, o sea, cómo entendimos al otro, ¿no? Y entonces en esa historia, ¿no?, que fuimos, que se fue firmando un cierto modelo, quedó esto de el crisol de razas, ¿no? Que fue tan fuerte, y que por más que hoy, digamos que, después en los años 70, con los estudios genéticos, esto se dio por cerrada esa discusión, digamos, desde lo genético, porque eso no tiene ningún asidero, desde lo biologicista. Pero también en este pequeño documento cuenta que si bien esto puede estar desterrado, esta concepción de crisol de razas, no hablamos más de razas, queda en la gente, por más que esto esté abolido, o sea que no es constatable, claro, queda en la percepción de la gente, ¿no? Entonces, cómo más allá de todo lo que nosotros podamos hacer, cómo trabajar esas percepciones, ¿no? Te propongo que sigas un ratito más después de la tanda, porque viene automáticamente, Nelida. Perfecto.
¿Cómo no? La cortamos acá, Nelly, volvemos en unos minutos después de la tanda. Retomando entonces lo que veníamos diciendo así de la interculturalidad y del concepto biologicista de raza, ¿no? Que fue el que fue permeando también en la educación, porque podemos decir que teníamos el Día de la Raza, ¿se acuerdan? El 12 de octubre. O sea, que no es casual que esté también, que estuvo, gracias a Dios ya cambió, digamos, del 10 de octubre, del 2010 que cambió la ley, y se llama hoy Día de la Diversidad Cultural. Respeto a la diversidad cultural. Respeto a la diversidad. Sí, y vos sabés que yo crecí con todo eso. Me acuerdo allá en mi pueblo, en Andergalá, hasta los 20 años, claro. Nunca una pregunta distinta acerca de lo que significó eso, ¿no? Terrible. Y bueno, y los famosos viajes contados a través del libro de Ibáñez, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, claro. Y esa era la síntesis fundamental de la llegada de los españoles acá, ¿no? Claro. Y se perdía todo lo que realmente, lo gravísimo que ha significado. Claro, y bueno, en este documento justamente lo que hace todo un raconto de cómo se trabajó el racismo y cómo fue permeado en esas ideologías. Por eso decíamos que es tan difícil, porque la percepción de raza en la gente, en todos, porque nosotros también estamos atravesados en esas construcciones que hubo, muy relacionadas con la ideología. Entonces, en toda esa construcción, en donde también hablamos de las luchas, ¿no? Que tuvieron que hacerse por las cuestiones de racismo, ¿no? Hablamos del nazismo, del apartheid, o sea, todos esos movimientos que generaron esas luchas por las ciudadanías, uh-huh, fueron las que fueron dando un camino, una forma, una manera también de pensar, empezar a ponerse como ciudadanos, también como sujetos, también el sujeto indígena, ¿no? El sujeto como con sujetos que luchan por su dignidad y, digamos, y por sus derechos, ¿no? Entonces esto todavía, sin embargo, si bien hay un montón de avances en esas representaciones que tenemos, y que a veces transmitimos porque las tenemos ya tan metidas en nosotros, se habla hoy en este documento muy relacionado también con el tema de la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, racismo, pobreza, entonces venía muy atado en ese imaginario. Por ejemplo, hoy tenemos, habla de un racismo contemporáneo. Entonces hablamos de que, bueno, las formas en que se traducen es, bueno, esos son unos grasas, eso no es música, esos son vagos, son todos vagos, no quieren trabajar, pero que está muy relacionado a, si bien se cambió la palabra a etnia, es muy difícil de esto que hablamos, ¿no? De las percepciones. Entonces pasamos a relacionar racismo, pobreza, y entonces nos quedamos en que la diversidad viene a ser entonces todos los planes de inclusión lo pensamos en función de esa pobreza, y estamos marcando las desigualdades, ¿no? Entonces, plantearnos la interculturalidad para no pensar la pobreza, la diversidad desde ese lugar de que, bueno, entonces tenemos que hacer cosas por cuestiones de pobreza, sino por una cuestión de salir de ese lugar. La interculturalidad podría ser un lugar donde encontrarnos en interacción, porque todos tenemos algo que decir, todos tenemos saberes, y entonces esos modos de ser que fuimos construyendo, o de pensar, o de acercarnos al conocimiento, en educación, por ejemplo, no hay una sola forma o un solo modo de ser, ¿no? Entonces empezar a pensar en esas construcciones junto con las mismas comunidades indígenas y repensar esa relación en equidad, ¿no? O sea, todos en igualdad. Entonces, poder pensarnos en una relación intercultural que tiene que ver con la comunicación, interacción, intercambio, discusión, debate, que es lo que en nuestras
escuelas, bueno, yo hablo ahora desde como jubilada, pero que cómo atender, hoy que hablábamos del folclore, muchas veces en las escuelas transitamos el folclore como algo esencial, y salir de las esencias también, porque eso nos va a ver en dinámicas, en procesos, que también las comunidades originarias, las inmigraciones, o sea, nosotros tenemos en los barrios, en la ciudad, ¿no? Y cómo se trabaja. Bueno, entonces proponen entonces aquí en este documento el cambio de paradigma de la interculturalidad frente a ese racismo y a esas percepciones que vamos teniendo, y bueno, tratar de incluir desde las diferencias sin borrarlas, ¿no? Entonces será una construcción que tendremos que darnos, porque hoy se habla de la tolerancia, y la interculturalidad no toma esto, entonces nos quedamos en la multiculturalidad, entonces hacemos gueto, bueno, acá que esté este pueblo, acá que... O sea, digamos, es una construcción que vamos a tener que hacer, que se está haciendo, hay un montón de avances y trabajos, ¿no? Pero bueno, será un terreno a construir y a seguir, ¿no? Bueno, esa es la... bueno, yo invito también a leer a Raúl Díaz, por ahí ahora no hay tiempo, pero para acercarse a lo que el trabajo que él propone desde lo político también, desde la construcción de la Universidad del Comahue de Neuquén, con el trabajo con mapuches. Es un interesante documento para leer. Gracias, Nelida. Este material que trajiste acá, permiso. Sí. ¿Se puede conseguir? ¿Sabes si se puede conseguir o bajar? No sabemos. Puede ser. Puede ser. Vamos a averiguarlo, pero vale la pena para... Bien, se llama Documentos temáticos del INADI, racismo hacia una Argentina intercultural, y le vamos a sacar una foto y vamos a ver si lo podemos encontrar en algún documento, en algún PDF. Es del año 2013. Gracias, Nelida. Muy bien.